La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 13. El ministro y la música en la iglesia. Mientras la velocidad de las llamas consumía a Jerónimo de Bohemia en el año 1416, triunfalmente el mártir entonó este himno de resurrección. Salve, hermosa aurora, todos cantarán. Hoy venció la vida, muerte ya no habrá. Del sepulcro se alza el libertador. Todo el universo cante a su creador. En la música inspirada de arriba, Jerónimo halló el bálsamo y la inspiración para el momento más tormentoso, así como los creyentes en todos los siglos. No nos podemos imaginar lo triste que sería la iglesia sin música alguna. Sin embargo, algunos ministros no han puesto importancia en ella. Pocos se afligen si la iglesia cae en una expresión musical monótona, fría y vacía, o en la exagerada búsqueda de un gozo aparente en música que carece de profundidad y verdadero significado bíblico. Digo esto no como un yo acuso, sino más bien con el deseo de que se le conceda su importancia a la música en la iglesia. Primero, diferentes ministros de la música. La música es un medio evangelizador puesto que atrae al pecador. Muchos testifican que la música les interesó más que la predicación en el principio. Si los comerciantes procuran vender sus productos aprovechando la música para atraer al consumidor, cuanto más la iglesia debe utilizar la música como un imán potente para cautivar la atención del perdido. En los casos en que la letra de los coros e himnos explica el Evangelio o invita al pecador a aceptar a Cristo, realiza otra función evangelizadora. La persona que nunca asistiría a un templo para escuchar un sermón puede recibir el mensaje oyendo un canto. No olvidemos que el Evangelio fue predicado por primera vez aquella Nochebuena por medio del himno entonado por las huestes celestiales que prorrumpieron en el canto Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad entre los hombres. La música es un medio por el cual el pueblo de Dios eleva sus alabanzas a la Santísima Trinidad. Muchas veces el creyente expresa lo que siente por medio de un himno de adoración. Abundan los pasajes bíblicos que nos exhortan a cantar las alabanzas a Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Salmo 105, 1, 2. En los momentos trascendentales de cada judío se hallaba un canto en sus labios. ¿Cómo pues iba a estar exenta de ello aquella hija de Israel, a la cual se había elegido para ser la madre del Mesías? Le escuchamos cantar al haber recibido tan gratas nuevas. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Zacarías, ya entrado en su vejez, tomó en sus brazos al pequeño Juan y entonó estos versos. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo y ha obrado su redención. Otro papel de la música en la iglesia es su función didáctica. No podría nunca poner en duda la eficacia de la música. Cuando Dios confiadamente dejó que posara su palabra un buen número de cantos en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Dios aprendía lecciones de teología y de la práctica de los preceptos divinos a través de los himnos que entonaban. Cuando iban de viaje a Jerusalén, los judíos cantaban y repasaban esas lecciones tan importantes. Hoy día el creyente no tiene que quedar solamente en la luz de la aurora de su experiencia, sino ayudado por las bellas enseñanzas de la música inspirada, puede llegar a su día perfecto. La música tiene un potencial enorme para consolar al creyente también. En la noche más oscura, el Hijo de Dios, con un himno, puede levantar las compuertas del alma, así aliviando la presión de las aguas de tribulación. Mantengamos nuestra fama de ser un pueblo que canta en medio del dolor. La última función de la música que vamos a mencionar es la de inspirar al Hijo de Dios a ser más fiel y a trabajar por su Señor. ¿Quién no se ha sentido impulsado a permanecer fiel después de unirse con un grupo de creyentes cantando
firmes y adelante? El impulso de un himno que con su bella combinación de ritmo, letra y melodía marcial ha servido para mover a muchos a una mayor consagración. Segundo, la historia del himno. Dos maneras en que se utilizaban los salmos en el culto judío era la entonación de la antífona, o sea, el canto alternado entre dos coros, y el responsorio, el canto alternado entre un solista y la asamblea de fieles. Se desconoce la música original de estos cantos por no haber existido los métodos idóneos de escritura de música en aquellas épocas tan remotas. Pero indiscutiblemente fueron el germen de la alabanza musical, el principio de la hermosa práctica de utilizar la música en el culto. Estas composiciones han ejercido su influencia en todas las edades sucesivas en la historia del pueblo de Dios. La letra de algunos cantos que entonaban los cristianos del primer siglo ha llegado a nosotros registrada en el Nuevo Testamento. Tal es el caso de 1 de Timoteo 3:16, cuya forma rítmica nos sugiere que tuvo una entonación musical. Quien fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se ha supuesto también que son frases de un primitivo himno los versos mencionados por San Pablo en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y brillará sobre ti Cristo. Numerosos pasajes rítmicos del libro de Apocalipsis parecen haber formado parte de los cantos de los primeros cristianos. Por ejemplo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:3-4. El himno provee una estructura idónea para el poeta más exaltado. Con su forma rítmica precisa y su división silábica, fácilmente llegó a tener gran arraigo entre el pueblo de Dios. Pone en manifiesto la fe sencilla pero excelsa que ha inflamado los corazones de millones, que han recibido a Cristo a través de los siglos. Un buen número de clérigos se opusieron al canto de los himnos en los primeros siglos de la Iglesia, pues en su opinión contenían gran parte de la herencia pagana que corrompía la forma de vida mística y contemplativa en la que habían caído muchos. Esto tuvo su justificación aparente si consideramos que en la antigua Grecia el himno era parte imprescindible de la vida religiosa y política. Con frecuencia se entonaban loas a los dioses y a los guerreros victoriosos. La voz himno tiene su origen en la palabra griega himnos, que significa canto. Por otra parte, por su cualidad de canto jubiloso y accesible a todo el pueblo, fue bien acogido en la Iglesia, no sin antes sustituir sus palabras de índole pagana por las de la doctrina cristiana. Así fue como llegó a tener un gran auge el himno cristiano durante los primeros años, pero fue palideciendo cada vez más y más a medida que la Iglesia se fue oficializando, adoptando ritos externos. Surgió nuevamente el himno en el marco de la Iglesia de Occidente, atribuyéndose tal hecho al célebre Ambrosio, que lo utilizó para combatir al arrianismo que había hecho presa de toda aquella región. Tocó a Agustín el avivamiento, perfección y divulgación mayor del himno, nuevamente consolidado al común de la Iglesia. A él se debe un gran número de composiciones cuya escritura silábica utilizaba los llamados modos musicales, heredados de la antigua Grecia, características que hicieron fácil su práctica en beneficio de toda la Iglesia. Algunas de sus composiciones han trascendido hasta hoy como joyas de la antigüedad sin perder su frescura. Con el crepúsculo de la Edad Media surge en el escenario de la historia el Papa Gregorio I, quien al principio del siglo VII
acrecentó la liturgia católica romana y el latín como idioma oficial. Él mismo dio impulso a la fundación de la Schola Cantorum Romana, a donde ingresaban los alumnos a muy corta edad después de las más rigurosas exigencias, para destinar sus vidas exclusivamente a la práctica de la música eclesiástica. Esto trajo fatales consecuencias, pues limitó el canto religioso a un pequeño grupo de profesionales y excluyó al pueblo de toda participación en el culto. Así fue que el canto gregoriano, consistente de hecho en un rezo cantado, se esparció a todo el mundo. Tras la noche medieval aparece la aurora de la libertad expresiva. Aquellos humildes pero geniales cantores y músicos ambulantes llamados juglares o minisingers, que era la expresión popular. Más tarde aparecía la composición de la música profana. Sacudió en sus mohosos cimientos al imperio absoluto de la música religiosa, hasta hacerla sucumbir. Con el siglo VI aparecen los trovadores, que dejaron una rica producción de laudas, misterios y cantigas, integrando nuevamente al pueblo en la alabanza dentro del culto religioso extralitúrgico. La música, en su expresión más sencilla y espiritual, siempre ha permanecido como atributo de la verdadera Iglesia de Cristo, pero no encontramos vestigios sobresalientes de ella a través de extensas lagunas históricas que abarcan varios siglos. Con la aparición de los llamados hermanos bohemios, seguidos de Juan Hus, encontramos nuevamente el canto congregacional con el propósito de evangelizar y exhortar a la práctica de la vida cristiana. Hus, el cual muriera en la hoguera por su fe en Cristo, dijo: «Predicamos el Evangelio no solo desde el púlpito, sino también nuestros himnos son homilias». Más tarde en Alemania resurge el canto congregacional. El compositor del himno «Castillo fuerte es nuestro Dios», Martín Lutero dijo: «Quien no gusta de la música nunca podrá ser mi amigo». Los himnos del predicador de Wittenberg tuvieron la inmediata aceptación por todo el pueblo, pues los aprendían y cantaban con avidez tanto los artesanos que los entonaban durante sus labores, los campesinos mientras abrían el surco, como también las mujeres al arrullar al bebé en la cuna. Tales cantos, inspirados por el Espíritu Santo, despertaron una fe en multitudes de todas las clases sociales. El himno congregacional, saturado de la sana doctrina, preparó en Europa el terreno en el cual la palabra de Dios habría de producir resultados asombrosos durante la Reforma. ¿Quién podrá contar los muchos que se agregaron a la Iglesia de Cristo por la influencia de sus himnos? La influencia dominante del himno llegó a Inglaterra a través del Canal de la Mancha, con el movimiento reformador, pero su importancia en el culto popular cedió el paso a los salmos cantados métricamente. Estos también más tarde cayeron en una práctica lóbrega y descorazonada, debido en gran parte a que teólogos extremistas predicaban en contra de todo entusiasmo. Lo consideraban pecaminoso, al igual que todo lo que procedía del Papa, lo que les llevó al extremo de prohibir la música y todo tipo de canto en el culto de la Iglesia. En el siglo XVIII, la música resultó una verdadera ruina en las iglesias inglesas. Solamente en la providencia de Dios fue posible el regreso a la vida sencilla del verdadero cristianismo, cuya manifestación encontramos en los himnos de Isaac Watts. Los latinoamericanos tenemos frecuente acceso a la belleza de sus obras en las más variadas traducciones. Los ingleses Juan y Carlos Wesley, después de su conversión a Cristo, dieron ímpetu al movimiento de una adoración entusiasta al Señor y al canto congregacional. A Dios gracias por ellos, que en medio de viento y tempestad marcaron la pauta realmente libre y expresiva del himno cristiano, que hoy gustamos. Solamente de Carlos Wesley se conocen aproximadamente 6,000 himnos. De la historia del himno queda un enorme trecho por recorrer,
El himno en los Estados Unidos es más cercano y familiar para todos nosotros. De su influencia somos el resultado muchos creyentes. En lo que toca a América Latina queda mucho por investigar y escribir sobre su música. La enorme producción permanece en gran parte inédita, pero el Señor no permitirá que se pierda ni la obra ni el objeto de ella. Tercero, la selección de la música para los cultos. Pasemos a considerar el mejoramiento de nuestra música en la iglesia contemporánea. Al igual que el predicador debe pensar y orar mucho antes de escoger su tema y texto para un mensaje, tenemos que pedir la dirección del Señor en la selección de la música para un culto. Dejémonos guiar verdaderamente por el Espíritu Santo en la selección de los cantos congregacionales. Al igual que el predicador tiene la responsabilidad de variar la clase de mensaje para que esté bien alimentada la congregación, el que dirige la música debe dar a la iglesia la oportunidad de cantar himnos y coros de diferentes estilos y clases. No solamente de cantos jubilosos vivirá la iglesia, sino también de aquellos que en su tiempo reposado, pero de profundo sentido bíblico, enseñan y transforman. Con esta paráfrasis de Mateo 4:4, deseo destacar que toda clase de canto tiene su importancia en la iglesia. No despreciemos el canto inspirado, aunque carezca de vitalidad y fogosidad que nos impulse a palmear las manos, si es que por otro lado nos introduce a un sermón doctrinal. Como Elías supo distinguir la manifestación gloriosa del Señor no solamente en el fuego, sino también en el silbo suave y apacible, sepamos conducir a la iglesia en himnos que nos ayuden a disfrutar la presencia del Señor, en la cadencia suave y reposada. Claro que por otra parte, la iglesia merece y necesita desbordar su corazón de gozo en la alabanza. Maravilloso don de Dios tiene el que sepa escoger y guiar con orden el batir de las palmas y la proclamación gozosa de las voces que pronuncian verdades a la vez que despiertan el ánimo. Algunos de nuestros cantos, nacidos de la expresión popular, han mezclado nuestra alabanza con una defectuosa estructura o un contenido carente de inspiración. Manifiestan un nulo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude a buscar su dirección y aplicar el juicio sano. Debemos actuar con humildad y a la vez con firmeza, sin herir en su limitación a las personas, pero sí guiarlas con paciencia a un culto racional, acepto y de olor fragante ante la presencia de nuestro Dios. Si bien es cierto que el Espíritu de Dios nos dirige, no nos engañemos ni nos excusemos por nuestro descuido y negligencia. Dios nos ha dado de su Espíritu y de su palabra para que cada día adquiramos la capacidad de juzgarlo todo, empezando por nuestras personas. La meta no es adquirir un culto tumultuoso, sino uno que traiga gloria y honra a Dios. Busquemos coherencia, o sea, afinidad, entre el tema del servicio y los cantos del día. Es pues recomendable que el que escoge los himnos y coros mantenga una estrecha comunicación con el predicador. No mezclemos los cantos que tratan del llamamiento al pecador en un culto de edificación para los que ya son creyentes. No dirijamos a la congregación en cantos de júbilo desbordante en un culto fúnebre. Oremos para que Dios desarrolle en nosotros un verdadero talento para escoger los cantos apropiados a cada ocasión. Debemos interesarnos en la recopilación de himnos y coros de variado estilo y clase. Cuarto, el director de música. Desde tiempos antiguos se ha reconocido entre el pueblo de Dios el ministerio especial que el Espíritu Santo otorga a ciertas personas en la música. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos,
hombres idóneos para la obra de su ministerio. De suma importancia es que los ministros le den todo el énfasis que la música merece. Una de las maneras de hacerlo es animar a las personas idóneas para que desarrollen sus facultades musicales. No se puede decir que en cada congregación haya personas con un ministerio musical desarrollado. Hay que descubrir a quienes tienen el talento y luego animar a dichas personas a ejercer lo que el Espíritu Santo les ha impartido. El pastor de la iglesia podrá hacer mucho en este sentido. Algunas iglesias tal vez verán la conveniencia en nombrar un director de música para que se encargue de los diferentes aspectos del programa. No queremos decir con esto que dicha persona tenga que ser de tiempo completo y recibir todo su sostenimiento de la iglesia, pero tampoco se tiene que excluir esta posibilidad si la iglesia está en condiciones de hacerlo. Para el mejor funcionamiento de su ministerio, el director de música debe saber con toda claridad cuáles son sus deberes. A continuación ofrezco algunas sugerencias con la observación de que no todas se podrán incorporar en cada iglesia. El director de música de una congregación pequeña tal vez no podría llevarlas a cabo en su totalidad, pero se sorprenderá cuántas se pueden adaptar a sus circunstancias. 1. Ser directamente responsable de la música en la iglesia, desarrollando un programa que incluya orquesta, coros, conjuntos y los cantos congregacionales. 2. Dirigir a la congregación en la adoración por medio de los cantos y coros. Podría, por otra parte, encargarse de nombrar quienes lo harán en cada culto si así fuera mejor. 3. Inspirar, alentar y mantener diferentes conjuntos y grupos corales, de acuerdo con las posibilidades, organizando varios coros de acuerdo a las edades. 4. Dar recomendaciones sobre el equipo musical, los instrumentos y otras necesidades que tengan que ver con su ministerio, al pastor y a la junta oficial. 5. Organizar los ensayos de los coros y orquestas, contando con la opinión de la mayoría. 6. Preparar cuidadosamente los ensayos de los grupos que ha de dirigir. 7. Administrar sabiamente los fondos designados para la música, la biblioteca musical, la vestimenta de los grupos, etc. 8. Organizar reuniones de oración entre los que toman parte en la música de la iglesia. 9. Organizar eventos sociales en los cuales pueda convivir más intensamente con los músicos y cantantes de la iglesia. 10. Crear un anteproyecto de constitución o reglamento para los conjuntos y coros, el cual se presentará al pastor y demás miembros de la junta oficial. Después de aprobado, darlo a conocer con toda oportunidad a los interesados. 11. Aprovechar toda oportunidad de estudio de música, ya sea cursos de perfeccionamiento o conferencias que vengan a acrecentar su acervo cultural y musical. 12. Invitar con frecuencia a todos aquellos que tengan talentos en el ministerio de la música, para que participen en programas especiales o conciertos. Esto repercutirá en provecho de la iglesia entera. 13. Deberá preocuparse por adquirir conocimientos elementales en cuestión de administración, historia de la iglesia, historia de la música, teología, adoración y educación cristiana. 14. Enseñar nuevos cantos a la congregación. 15. Abordar la corrección de los cantos cuando se han estado cantando defectuosamente, desde luego buscando una oportunidad apropiada. El pastor y el cuerpo oficial, al seleccionar al director de música de la iglesia, harían bien en tener presente que tal persona ha de reunir ciertas características para poder desempeñar bien sus deberes. Entre las más importantes sugiero las siguientes. 1. Llevar una vida cristiana ejemplar, pues sólo así se ganará el respeto de la congregación y de los músicos. 2.
tener un verdadero interés en el progreso de la obra de Dios. 3. Poder diferenciar los grados de la escala musical. Debe tener una sensibilidad para distinguir el timbre del sonido, buen sentido del ritmo, sensibilidad para destacar lo bello en la música. 4. Lo deseable es que reúna habilidades de ejecutante, maestro, compositor, arreglista, entrenador de la voz y musicólogo. Tales aspectos se lograrán por la dedicación al estudio y la investigación constante, aunque no será indispensable que sea un virtuoso. 5. Será una persona con don de gentes, con una capacidad de trato para toda clase de personas. Mostrará amor y paciencia para todos. 6. Debe ser una persona que tenga la chispa de alegría en su vida y en sus ojos, que manifieste energía y entusiasmo. 7. Forzosamente debe tener un buen sentido del humor, pero con la habilidad de evitar el sarcasmo y las bromas pesadas a costa de otros. 8. De gran importancia es que muestre una estabilidad de carácter, que no tenga la tendencia de sentirse lastimado por cualquier problema o crítica. Emocionalmente tiene que ser maduro. 9. Debe ser una persona con humildad, sin considerarse a sí misma como director consumado, que sepa subordinarse al pastor y al programa de las demás esferas y departamentos de la Iglesia. Todo este cuadro expuesto enmarca lo ideal de un director de música. No debemos asustarnos sobremanera al ver tantas exigencias y aptitudes que debe reunir dicha persona. La lista presentada tiene como propósito principal descubrir el inmenso y vasto panorama de este preciado ministerio tan escaso entre nuestras congregaciones. 5. El conjunto coral de la Iglesia. Con frecuencia se pone de manifiesto que la voluntad del coro de voluntarios es tan débil que cualquier vientecito lo destruye. Si llueve o truena, si hace mucho calor o mucho frío, la asistencia se ve afectada. El clima, los deportes, la novia, el novio, la tarea, con facilidad debilitan la voluntad del coro de voluntarios. A veces estos problemas surgen si el propósito y las metas del coro están vagamente definidos. Es por lo tanto muy importante precisar la actitud correcta de la Iglesia para con su coro. Deben saber perfectamente que el coro es una organización cuyos miembros ofrecen libremente su tiempo y sus talentos. No es en realidad un coro de voluntarios, sino de obligación. Si bien es cierto que voluntariamente los miembros se han rendido a Cristo, ya como discípulos de Él, es igualmente cierto que tienen la obligación de servirlo y de poner a trabajar sus talentos. Se les debe recordar la historia que Cristo contó del préstamo de los talentos. Todos los interesados, el pastor, los oficiales, los miembros del coro y los de la congregación deben tener presente que cantar en el coro es un privilegio, un verdadero y particular encargo de Dios y un glorioso servicio al Señor. Aquel coro cuyos miembros le dan importancia a la oportunidad de servir al Señor es el que logrará el éxito. Todos deben tener presente cuál es el propósito del coro. Antes que nada es para extender el reino de Dios. Luego debe ser guía de la adoración, actuando siempre como parte de una congregación en alabanza. El coro es un grupo sacerdotal que enaltece el acto de adoración, que se esfuerza para hacer el servicio de alabanza más hermoso y más significativo. Es una fuerza que unifica la vida de toda la Iglesia. Por otra parte, no se pretende con el coro robar a la congregación su privilegio de cantar también al Señor en su debida oportunidad. Dios nos libre de caer en un profesionalismo de música como ocurrió en épocas oscuras. Desde siglos remotos en la historia del pueblo de Dios, la música ha sido un elemento de gran importancia para rendir tributo a Jehová y para servirlo. Dios no ha rebajado esta importancia en nuestros tiempos.
Abrumadora es la evidencia a favor de que se le merece un lugar prominente en la Iglesia. En el esfuerzo por superarnos y hacer más eficaz la obra de la Iglesia, hagamos todo lo posible por el progreso del ministerio de la música. Animemos a los que Dios ha llamado a esta rama de actividades. Aprovechemos todo medio posible para mejorar la calidad de la música, ya que Dios merece lo mejor. Bosquejo del capítulo: la importancia de la música en la Iglesia. Primero, maneras en que la música ayuda en la Iglesia. A. Evangeliza. B. Expresa alabanza. C. Enseña. D. Consuela. E. Inspira. Segundo, la historia del himno. A. Los salmos entre los judíos. B. Los himnos de los primeros creyentes en Cristo. C. La oposición creciente en los primeros siglos al himno congregacional. D. El resurgimiento del himno. E. La reforma musical de la Iglesia Católica Romana. F. La música popular de la Edad Media. G. Los himnos de los seguidores de Hus. H. Los himnos en la Reforma. I. Los himnos de los ingleses. J. Los himnos en las Américas. Tercero, bases sobre las cuales debemos escoger los himnos para los cultos. A. La dirección del Espíritu. B. La necesidad de variar. C. La necesidad de calidad. D. La concordancia con el resto del culto. Cuarto, el encargado de la música en la Iglesia. A. En el Antiguo Testamento. B. La necesidad de poner énfasis sobre este ministerio en la actualidad. C. Sus responsabilidades. D. El director idóneo. Quinto, el coro de la Iglesia. A. Sus problemas. B. Su propósito. Un encuentro con las verdades. Emparejamiento. En la columna de la izquierda se encuentran 10 sustantivos que tienen algo que ver con la música en la Iglesia. En la columna de la derecha se hallan definiciones de 12 cosas que tienen que ver con la música. El problema es enlazar la descripción, o sea, la definición con el sustantivo correcto. Por ejemplo, el primer sustantivo en la columna izquierda es himno. Busque la definición que mejor describa lo que es un himno y escriba una A en el espacio al lado del número de esa definición de la columna derecha. Puesto que hay más definiciones a la derecha que sustantivos en la columna de la izquierda, se deben dejar en blanco 2 de las definiciones. No se repita ninguna palabra de la columna izquierda. Columna izquierda. A. Himno. B. Evangelización. C. Variación. D. Antifonía. E. Salmo. F. Trovador. G. Coro. H. Pastor. I. Inspiración. J. Arrianismo. Columna derecha. 1. Salmo cantado entre la asamblea y un solista. 2. Un canto en honor a alguna personalidad o a la patria. 3. Cualidad de un buen director de música. 4. Una función de los cantos en la iglesia. 5. Se debe tener presente al seleccionar la música en la iglesia. 6. Salmo alternado entre 2 coros. 7. Fue el germen del cual nacieron los himnos en la iglesia. 8. Especie de cantor popular que provocó una revolución en la música y llegó a tener influencia en la restauración de la participación de la congregación en la música de la iglesia. 9. Conjunto de cantantes cuyo ministerio es hacer el servicio de alabanza más hermoso y significativo.
10. Persona clave para recalcar la importancia del ministerio de la música en la iglesia. 11. Una función de la música en la iglesia para instar al creyente a servir mejor al Señor. 12. Herejía que combatió Ambrosio por medio de himnos. De la teoría a la práctica. 1. ¿Qué himno diría usted que tiene un buen contenido bíblico? 2. ¿Cuál es el himno predilecto suyo? ¿Por qué? 3. ¿Qué va a pasar si uno trata de enseñar un himno solemne y con mucha enseñanza doctrinal a una congregación acostumbrada a cantar solamente coros sencillos y de poca profundidad? 4. ¿Cómo podrá el ministerio educar a su congregación a gustar de varias clases de música sagrada? 5. ¿Cuántos himnos sabe usted de todos los que trae el himnario que se emplea en su iglesia? 6. Para su iglesia, ¿el himnario consta de cuántos himnos? ¿Los que no se cantan es como si no estuvieran en el himnario? 7. ¿Qué himnos nuevos va aprendiendo su congregación durante el último mes pasado? 8. ¿Cuántos himnos nuevos ha aprendido usted durante el último mes pasado? 9. ¿Qué variación de estilo de cantos ha procurado lograr en los cultos familiares en su hogar? 10. ¿Qué himnos típicos de su país ha aprendido últimamente? 11. ¿Qué pasos se han tomado en la Convención Nacional para compilar y editar un himnario con los cantos compuestos por hermanos de su país? ¿Qué va a hacer usted para ayudar a realizar los proyectos? 12. ¿Qué persona serviría como director de música en su iglesia? 13. ¿Qué pasos va a tomar usted para que la música tenga un ministerio más amplio en su iglesia? Proyectos para la clase. 1. Considerar y evaluar lo que los miembros de la clase han hecho en los ejercicios de las secciones, un encuentro con las verdades y de la teoría a la práctica. 2. Nombrar 3 comisiones para analizar el contenido de los himnos y coros. Una comisión debe analizar 10 himnos del himnario. La segunda comisión debe analizar 10 cantos típicos del país. La tercera analizará 20 coros. Algunas sugerencias para puntos de análisis se ofrecen a continuación. Claro está que cada comisión podrá añadir otros puntos de análisis. A. Contenido doctrinal. Mucho, regular, poco. B. Profundidad de tema. Mucho, regular, poco. C. Estructura literaria. Buena, regular, mala. D. Calidad musical. Buena, regular, mala. E. Habla la letra de la persona que canta. Poco, regular, mucho. F. Habla de Dios. Poco, regular, mucho. 3. Invitar a una persona que tenga un ministerio especial en la música a dar una conferencia a la clase. Pedirle que permita a los miembros de la clase hacerle preguntas en los últimos 10 minutos de la sesión. 4. Celebrar una mesa redonda sobre el tema ¿Cómo podremos mejorar la música en nuestras iglesias?